Bueno, espero hayan tenido éxito en este ejercicio de identificar los puntos centrales en el reporte de lectura de este texto que se llama El concepto del indio en América, una categoría de la situación colonial. Empecemos. Como se habrán podido dar cuenta, el autor, antes que el planteamiento, inicia con los objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Están en la primera página del texto y dice, en primer lugar, me propongo revisar críticamente las principales definiciones que se han elaborado en torno al indígena. Ese sería el objetivo 1. El objetivo 2 es, enseguida ofrezco mi propia concepción al respecto. Y finalmente, el tercer objetivo es, señalo algunas implicaciones de la posición que sostengo. Ahora veamos dónde está el planteamiento. El planteamiento lo encontramos en la página 106, en morado, en donde dice, acuérdense que el planteamiento es qué va a mostrar o demostrar. Algunos enfoques parecen haber sido definitivamente superados. En general, cualquier intento por definir a la población indígena de acuerdo con un solo criterio se considera insuficiente. Eso es lo que nos está planteando el autor. Ahora, ¿cuáles son en el desarrollo del texto las líneas argumentativas que abonan a demostrar el objetivo número 1? Recordemos que el objetivo número 1 de Guillermo Bonfil Batalla es revisar críticamente las principales definiciones que se han elaborado en torno al indígena. Ok, ¿cuáles son estas definiciones que se han elaborado en torno al indígena? Están marcados en el texto con azul y, recordemos, son las líneas argumentativas que abonan a demostrar el objetivo número 1. El uso exclusivo de indicadores biológicos, esa es la primera línea argumentativa. El criterio lingüístico, esa es la segunda línea argumentativa del objetivo 1. Y en tercer lugar, la cultura eurocéntrica. Es decir, el concepto de cultura eurocéntrico entre la cultura del indio y la cultura del no indio. Esos son los 3 errores, nos dice el autor, que han persistido en la academia para definir al indio, ya sea desde los indicadores biológicos, lingüísticos o la concepción más ortodoxa de qué es la cultura. De allí nos pasamos a la página 110. En la página 110 van a encontrar parte de las líneas argumentativas que nos ofrece Guillermo Bonfil para demostrar el objetivo número 2. ¿Cuál es? Ofrece su propia concepción al respecto, es decir, su propia concepción del término indígena. Y aquí nos dice, de lo expuesto anteriormente se concluye que la definición de indio no puede basarse en el análisis de las particularidades propias de cada grupo. Las sociedades y las culturas llamadas indígenas presentan un aspecto de variación y contraste tan amplio que ninguna definición a partir de sus características internas puede incorporarlas a todas, so pena de perder cualquier valor heurístico o bien interpretativo. La categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétnica, es decir, más allá de lo étnico, que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial.
Este es un punto fundamental de la línea argumentativa del objetivo 2. ¿Cuál es esta concepción que nos ofrece y que es propia de Guillermo Bonfil Batalla? Es el concepto del indio no es más que una categoría impuesta por la conquista y por el sistema colonial. Y sigue con las líneas argumentativas para mostrar esta postura. Esa categoría colonial, los indios, se aplicó indiscriminadamente a toda la población aborigen, sin tomar en cuenta ninguna de las profundas diferencias que separaban a los distintos pueblos y sin hacer concesión a las identidades preexistentes. En la página 130 encontramos otra línea argumentativa del objetivo 2, es decir, nos está dando el autor su propia visión del término indígena. No importa cuán diferentes sean entre sí los colonizados, lo que verdaderamente importa es que sean diferentes del colonizador. Por eso son indios genéricamente. De ahí nos vamos a la página 117, en donde vamos a encontrar una síntesis de la línea argumentativa del objetivo 2 o de las líneas argumentativas del objetivo 2. Y dice el autor: para concluir esta argumentación, cabe repetir sus postulados iniciales. El término indio puede traducirse por colonizado y en consecuencia denota al sector que está sojuzgado en todos los órdenes dentro de una estructura de dominación que implica la existencia de dos grupos cuyas características étnicas difieren y en el cual la cultura del grupo dominante, el colonizador, se postula como superior. El indio es una categoría supraétnica, producto del sistema colonial y solo como tal puede entenderse. Después, en la página 118, vamos a encontrar algunas de las líneas argumentativas con las que el autor abona o cumple con su objetivo número 3. Recordemos que el objetivo número 3 o el tercer objetivo es señalar algunas implicaciones de la posición que sostiene, es decir, que la idea del indio o el concepto indígena no es más que un término producto de la colonización. Y al respecto nos dice: la estructura social de las naciones recién inauguradas se refiere a las naciones producto de las independencias de América Latina, cuyos países independientes surgen a partir del siglo XIX, conservó, en términos generales, el mismo orden interno instaurado durante los 3 siglos anteriores, es decir, durante los 3 siglos anteriores en los que hubo colonias de España en América Latina. Y en consecuencia, los indios continuaron como una categoría social que denotaba al sector dominado bajo formas coloniales, ahora en el seno de países políticamente independientes. Esa es una línea argumentativa que abona a demostrar el objetivo 3. Y la siguiente es: la independencia y la formación de las naciones americanas repercutió en un nuevo impulso a la expansión territorial. Pero lo que es más importante, la actitud nacional ante esa expansión, la actitud hacia los indios que ocupaban las tierras por conquistar, fue precisamente una actitud de conquista, ahora por los gobernantes de las naciones independizadas. Y en la página 116 vemos que retoma una línea argumentativa del objetivo 2. ¿Cuál es esa línea argumentativa? Confío en que haya quedado suficientemente claro
que la categoría de indio o indígena es un producto necesario del sistema colonial en América. Es, evidentemente, una categoría supraétnica que abarca indiscriminadamente a una serie de contingentes de diversa filiación histórica, cuya única referencia común es la de estar destinado a ocupar dentro del orden colonial la posición subordinada que corresponde al colonizado. Recordemos que el objetivo número 2 de Guillermo Bonfil es dar su postura al respecto del término colonizado, valga la redundancia, y cómo de este término o de esta concepción de colonizado se desprende el término genérico de indígena para nombrar a todos los habitantes originarios del continente americano. En la página 121 encontramos otra línea argumentativa del objetivo 3. La citación que subsiste en las regiones indígenas y en los frentes de contacto entre sociedades nativas y agentes de las sociedades nacionales conformaría una situación colonial. Hasta aquí las líneas argumentativas del desarrollo del texto, el concepto del indio en América. Finalmente, en la página 122, vamos a encontrar la conclusión del autor. Aquí es importante advertir que podemos equiparar cualquier texto académico con un regalo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que cerrar el moño. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que el autor se planteó en la introducción, a lo cual llamamos planteamiento del problema o bien hipótesis, tiene que quedar resuelto en la conclusión, tiene que quedar comprobado, demostrado. Y entonces así se cierra el moño entre planteamiento y conclusión. Por eso se dice que en la introducción el autor o los autores elaboran una hipótesis previo a, antes de. Y en la conclusión esta hipótesis se convierte en tesis. ¿Por qué? Porque a través del texto, con las líneas argumentativas principales o ideas centrales que va desarrollando el autor con argumentos o citando a otros autores, entonces va demostrando o abonando a demostrar lo que se planteó en la hipótesis. Por eso en la conclusión ya es una tesis, algo que se comprobó. Ok, esta conclusión es todo lo que aparece en la página 122 en rosa. No la voy a leer, solo voy a retomar la conclusión. Para retomar la conclusión tengo que verificar que se haya comprobado el planteamiento. ¿Qué estaba planteando el autor? Pues que la categoría de indio es un concepto colonial impuesto y que solo se toman determinados factores o se han tomado históricamente determinados factores desde la academia para definir al indígena. Es decir, los aspectos lingüísticos, si habla una lengua originaria, su llamado origen racial y, en tercer lugar, este concepto de cultura, que engloba a todos los pueblos mesoamericanos como no occidentales u originarios. ¿Por qué? Porque difieren o no tienen la cultura europea, ¿no? Es un concepto totalmente etnocéntrico. Entonces, a partir de este planteamiento, ¿qué concluye el autor? Concluye que el término es totalmente equivocado, que es un término impuesto por los dominadores, por los conquistadores, que englobó a toda una población que tenía riquezas culturales particulares, formas de ver el mundo distintas, una personalidad propia,
cada una de estas etnias tenía una forma muy diferente de estar, de pensar, de vivir. Entonces, a partir de esto, él concluye que la categoría adecuada no es indio ni indígena, sino identidad étnica. Es decir, tenemos que analizar a cada uno de estos grupos originarios desde sus particularidades, porque allí está su identidad étnica. Así cierra este texto Guillermo Bonfil Batalla. Espero que hayan tenido éxito en el análisis y nos vemos en la próxima lección.